en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva. Buenas noches. Se desintegra Ciudadanos. José Manuel Villegas y Fernando de Páramo dejan el carné del partido. Los dos, junto a Juan Carlos Girauta, que fue el primero en dimitir, formaban el núcleo duro de Albert Rivera. Él fue el primero en asumir responsabilidades en primera persona por los malos resultados electorales del 10 de noviembre, cuando cayeron de 57 a 10 escaños. Tanto Villegas como Páramo fueron los principales de esa campaña electoral que acabó en un trágico final. El primero siempre ha estado del lado de Rivera como jefe de gabinete, vicesecretario general, secretario de organización y secretario general. El segundo, Páramo, era secretario de comunicación y, por tanto, el responsable de esa campaña de marketing tan ñoña en las redes sociales antes de los comicios. Las caras más conocidas del equipo de Rivera en Ciudadanos lo dejan, abandonan ese proyecto que nació en el año 2006 en Cataluña. Ahora las filas naranjas viven sus horas más bajas, esperanzados de que el próximo dirigente, seguramente Inés Arrimadas, logre reconducir el barco antes de que termine por hundirse por completo. Prosigue la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al líder morado poco le han importado las condenas a exdirigentes del Partido Socialista por la sentencia de los ERE. En Ferraz, la máxima para negociar con el independentismo es ley y diálogo, pero el líder morado abre la puerta a ceder a las exigencias de Esquerra. Lo estamos haciendo con discreción, que es como toca hacerlo, con seriedad, creo que lo estamos haciendo bien y toca ser responsables. Hay muchas expectativas en este país para que seamos un gobierno para toda la ciudadanía que proteja a la gente ante la perspectiva de una desaceleración económica. El sumario de la operación Judas era secreto, pero sin embargo su contenido apareció en diversos medios de comunicación durante varios días. Por publicar esta información de los CDR, una docena de periodistas han sido imputados. Los periodistas están citados el próximo 29 de noviembre para declarar por un delito de revelación de secretos en calidad de investigados. La Fiscalía estudia ahora impugnar esa imputación. Va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios, las va a analizar desde esa perspectiva y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución. La última ronda de revisiones económicas de los principales organismos internacionales se ha saldado a la baja para España. La OCDE rebaja la previsión de crecimiento para nuestro país, ajustándola al 1,2% para este ejercicio y al 1,1% para el próximo. Alertan de la inestabilidad política. Comienzo del juicio contra los 3 jugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor de 15 años. Hechos que habrían ocurrido en el año 2017 cuando habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la casa para luego volver a ser obligada por uno de ellos. Los hechos son como ha declarado la niña y como pues todas las pruebas parecen indicar que fueron así, vamos a mantener lógicamente la misma acusación que hemos venido manteniendo hasta ahora. Las penas suman en total para cada uno 43 años y 8 meses, lo que pedimos nosotros. El primer ministro de Israel imputado por corrupción. Se investigan desde el año 2015 tres casos diferentes, conocidos como 1000, 2000 y 4000. Sobornos, fraude y violación de la confianza, por los que puede enfrentarse a una pena de más de 10 años de prisión. Netanyahu lo niega todo. Con la actual coyuntura económica y tras una repetición electoral, negar la legitimidad democrática al nuevo gobierno antes de que nazca incluso, solo puede considerarse como una acción antipatriótica y antidemocrática. No se puede confundir el imprescindible derecho a ejercer oposición y control al gobierno con la descalificación permanente al adversario y las continuas apelaciones a la antipolítica. Ni rastro de autocrítica ni de mención alguna a los ERE. El proceso para el gobierno entre socialistas y morados continúa su camino sin que ninguna piedra lo entorpezca. 48 horas después de la sentencia de los ERE, en la que 2 de sus mentores han sido condenados, Susana Díaz ha roto su silencio. La
presidenta andaluza ha entonado el perdón, pero siempre desmarcando a su partido, al Partido Socialista, de esa sentencia, asegurando que en ningún momento se lucró. Yo lo pedí y lo pediré las veces que hagan falta, aunque fuese un tiempo antiguo, no estuviese en ese gobierno ni nadie de ese gobierno estuviera en el mío, pero le pedí a los andaluces perdón porque lo que más me duele es que se mancha Andalucía y que además eso sucediera bajo un gobierno socialista. Que no hay financiación ilegal del PSOE, que el PSOE no se ha lucrado, que no se han llevado un duro los presidentes. Ahora bien, ¿esto es bochornoso? Sí lo es. ¿Es lamentable? Por supuesto. Por eso pedí perdón. Los ERE tampoco afectan a Podemos, que recibieron la sentencia con suavidad y con una crítica moderada. Pablo Iglesias ha mostrado esta misma mañana su optimismo ante las negociaciones que está llevando a cabo con Pedro Sánchez durante estos días. El líder morado, que aspira a convertirse en vicepresidente, ha abierto la puerta a que el socialista acepte la exigencia de Esquerra para constituir una mesa de negociación para poder abordar el problema independentista en Cataluña. Lo estamos haciendo con discreción, que es como toca hacerlo, con seriedad, creo que lo estamos haciendo bien y toca ser responsables. Hay muchas expectativas en este país para que seamos un gobierno para toda la ciudadanía que proteja a la gente ante la perspectiva de una desaceleración económica. A pesar de que todavía no les salgan los números, de no tener los suficientes apoyos, Iglesias y Sánchez continúan estableciendo la estructura de ese próximo gobierno de coalición. Según publica hoy en exclusiva el diario El Economista, podrían crearse dos nuevas carteras que irían a parar a Irene Montero y a Yolanda Díaz. La portavoz de Podemos en el Congreso tendría la de Vivienda, que no existe desde los mandatos de Zapatero. Por su parte, Yolanda Díaz asumiría la dirección de otra de la que nada se sabe desde el año 2010. Que es la de Igualdad. También se negocia un tercer ministerio, el de Sanidad y Asuntos Sociales. La aritmética provoca que para que salga adelante la investidura al socialista sean imprescindibles los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Los republicanos ya han impuesto su condición para facilitar que el candidato socialista se erija como presidente. Ayer, tanto este grupo como Junts per Cat, las principales fuerzas separatistas en el Congreso, mantuvieron un encuentro para poder votar conjuntamente y de momento están en el no. Al igual que la CUP, que presiona para que los de Esquerra no lo permitan. La CUP además va a trabajar para que el resto de partidos independentistas catalanes dels països catalans y también soberanistas de estos países catalans y los partidos independentistas del resto de los pueblos del Estado no faciliten una investidura que no tenga elementos de mínimos como la amnistía y la autodeterminación. La CUP ha venido aquí a tirar a la izquierda al máximo posible el espectro parlamentario independentista. En aquests moments és evident que jo votaria que no, perquè estem en la situació de fa 4 mesos i nosaltres fa 4 mesos vam votar que no. El PNV ha llegado esta mañana al Congreso de los Diputados apostando por Pedro Sánchez y por la estabilidad. Aitor Esteban se ha reafirmado en su voluntad de que haya gobierno y no ha querido mojarse del todo en las complicaciones que podrían conllevar esas peticiones de Esquerra. El nacionalista vasco afirma que son lo bastante maduros para saber qué decisión tomar. Nuestra voluntad de intentar conseguir una estabilidad institucional es indudable, porque creemos que si hay que afrontar los problemas, tanto en el plano económico como en el político que he mencionado antes, si no hay un interlocutor estable en la mesa, en las instituciones, pues va a ser imposible. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar promover esa estabilidad institucional. Ahora bien, evidentemente todas las partes tienen que poner pues algo desde cada uno para que esto pueda suceder. El núcleo duro de Albert Rivera deja a Ciudadanos. Tras la debacle electoral del pasado 10 de noviembre, el dirigente de la formación fue el primero en dejar el carné naranja y también el político, tras pasar de 57 escaños a 10. Ahora los dos colaboradores más cercanos a Rivera y también los responsables de la última campaña electoral del partido siguen al que fuera su líder. Primero se marcha el capitán de la nave, luego lo hace Girauta y ahora llega aún más si cabe la desintegración de Ciudadanos. Poquito a poco va haciéndose pedazos a cuentagotas la formación de Albert Rivera. Fernando de Páramo y José Manuel Villegas dejan sus cargos, así lo han anunciado hoy. De Páramo en las elecciones del 10N concurrió como número 2 en la lista encabezada por Inés Arrimadas en Barcelona y fue uno de los 10 únicos diputados de la formación naranja que lograron mantener su escaño.
Sin embargo, deja la política, no recogerá su acta y además abandona el cargo orgánico del partido. Así lo ha comunicado en una carta. En ella afirma que ha decidido cerrar una etapa que asegura no olvidará y de la que dice llevarse un aprendizaje inmenso. Además, defiende que el papel de la formación que ahora abandona será clave y decisivo en el escenario político y apoya a la previsible sucesora de Rivera, estando convencido de que Inés Arrimadas será capaz de conseguir todo lo que se proponga. Su lugar, ahora, ¿quién lo ocupará? Este hombre, José María Espejo, número 3 en la lista por Barcelona. Un anuncio que llega el mismo día en el que el número 2 de la formación, José Manuel Villegas, ha renunciado también, pero a formar parte de la nueva dirección del partido. No, yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva. Abandonará la dirección del partido después del congreso en el que se elige a un nuevo presidente y se renueva la dirección. Una espantada en toda regla la que ha dejado la debacle electoral del pasado 10 de noviembre. ¿Conseguirá remontarlo Arrimadas? Y en Cataluña se ha aprobado con los votos del PSC, de Esquerra y de Junts per Cat una iniciativa para trasladar a la Policía Nacional de la Jefatura de Vía Laietana de Barcelona y convertir ese edificio en un centro documental y memorial sobre el franquismo. Los sindicatos policiales muestran durante estos días su profundo malestar por esta decisión. Hablamos con Pablo Pérez, el portavoz de Jupol. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Desde Jupol, ¿consideran que hay alguna razón funcional u operativa para que se mueva la policía? Pues no, como bien hemos manifestado al señor ministro en la carta que le enviamos y como bien hemos comunicado en nuestra nota de prensa, no hay ninguna razón ni funcional ni operativa para trasladar a los compañeros de Vía Laietana. ¿Creen que este cambio de postura del Partido Socialista es una muestra del pacto que han firmado con Podemos? Hombre, es lo único que nos cabe pensar en este momento, dado que hace un mes esa misma moción fue votada de manera negativa por el PSC y ahora mismo, un mes después de haber pasado las elecciones y necesitar esos pactos para formar gobierno, resulta que cambian ese voto y se nos vuelve a utilizar otra vez como trueque, moneda de cambio para conseguir un pacto electoral. ¿Han podido contactar con la delegación del Gobierno en Cataluña para conocer su posicionamiento, para saber si les apoyan? No hemos recibido contestación ninguna, pero vamos, entendemos que lógicamente delegación de gobierno apoyará al Partido Socialista Catalán. Nosotros lo que esperamos, lógicamente, es que haya una rectificación por parte del PSC, así como del Gobierno central, y que lógicamente den su apoyo total y absoluto a la Policía Nacional en Cataluña. Su sindicato ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Para aquellos espectadores que quieran ayudar, ¿qué es lo que deben hacer? Pues en la plataforma change.org hemos iniciado esa recogida de firmas y a través de nuestra página web www.jupol.es o nuestro Facebook, nuestro Twitter en Jupol tienen anclado el mensaje donde les trae el enlace en el que pueden firmar esa petición. Este posible traslado es un episodio más del atosigamiento que sufre la policía en la región catalana. ¿En qué condiciones están los agentes que estarán allí desplegados hasta el 31 de diciembre? Pues bueno, sí es cierto que aunque hemos ganado en el tema del alojamiento y demás, no entendemos que esos compañeros sigan alargando esa estancia allí. Creemos que hay que tomar soluciones políticas, no policiales, que esto es un problema político y no policial, y esperamos que lógicamente el Gobierno llegue a solventar esta situación. El juez ha vuelto a decretar prisión para los 4 radicales de los CDR. ¿Creen que los separatistas volverán a responder en las calles con disturbios en los próximos días? Hombre, entendemos que si los compañeros siguen allí desplazados y se ha aumentado el plazo de la operación Caro hasta el 31 de diciembre es porque presumiblemente se prevén actos vandálicos, quizá no de la misma gravedad, pero bueno, esperemos que no vuelvan a repetirse. Pablo Pérez, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Como hablábamos hace apenas unos minutos con Jupol, el juez mantiene en prisión a los 4 CDR de la operación Judas, cuya prisión provisional fue anulada. La causa era secreta, pero aún así mucha información llegó a los medios de comunicación. Ahora, casi 10 periodistas están imputados por revelar parte de estos sumarios. La Audiencia Nacional anulaba hace 2 días los autos de prisión de los 4 radicales. Consideraba entonces que no se les proporcionó información esencial de las actuaciones en la vista tras la cual se acordó su ingreso en la cárcel.
Pero ahora los CDR de la Operación Judas vuelven a prisión. Así lo ha decidido el juez tras considerar que persisten los motivos por los que se acordó su ingreso. El juez Manuel García Castellón aplica la medida cautelar más grave por riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Tienen cargos por pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la comisión de estragos. Esa información se publicaba en la prensa y ya ha tenido consecuencias, porque una docena de periodistas han recibido ya notificaciones de citaciones judiciales como investigados por las filtraciones de los CDR. Les atribuyen un posible delito de revelación de secretos tras publicar información del sumario de la causa de los CDR. La Fiscalía estudia ahora impugnar esa imputación que afecta a profesionales de 8 medios de comunicación. La Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios, las va a analizar desde esa perspectiva y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución. La defensa de los medios de los comités de defensa de la República pretende que se investigue si esa filtración masiva procede de la propia Fiscalía o de la Guardia Civil. Aseguran que ellos no tenían conocimiento de los hechos cuando la prensa ya había publicado de forma exhaustiva los autos. Salen a la luz nuevos audios entre el excomisario Villarejo y Antonio Asenjo, el director de seguridad de Iberdrola. Grabaciones en las que se habla por primera vez y directamente de la cúpula de la compañía eléctrica en ese supuesto espionaje a Florentino Pérez. Los audios señalan a la cúspide de la eléctrica, Alberto Soto, al presi, a Sánchez Galán. Muy buenas noches. Sí, y es Villarejo el que hace referencia directa a él, a Ignacio Sánchez Galán. Anima a Asenjo a que consulte con el presi esa propuesta de espionaje. El presi al que definen en esos audios como una persona complicada. También se postula el excomisario como la única solución. Vamos, cómo lo puedes plantear a tu presi, pero eso es que ya te lo dije la última vez, coño, tenemos que jugar fuerte, macho, y plantarnos. Es que no podemos ser timorato con este mariconazo. Consúltaselo al presi. Consúltaselo, macho, a ver qué opina. Dice, mira, tenemos esta opción. ¿Seguimos adelante o no seguimos adelante? Vamos para adelante, ¿entiendes? Porque ya te digo que... Y estos audios apuntarían entonces a que el máximo responsable de la compañía tendría constancia del supuesto caso de espionaje. El excomisario Villarejo asegura que a él nada se le resiste. Que no, pues oye, lo que queráis, devuelvo la pasta o me tenéis currando un año por el morro, lo que haga falta, porque no me importa arriesgarme. Yo estoy convencido, bueno, hasta ahora afortunadamente no ha habido demasiados temas que se nos resistan. Es directo, pero Antonio Asenjo también le pide al excomisario una idea concreta, una información clara para poder tumbar a Florentino Pérez. Y lo vas a conseguir, pero no me hagas la apuesta que si no, que si te pago te pago, no. Lo vas a conseguir. No, yo. Estos audios que acaban de escuchar datan de 2009 y los está desvelando El Confidencial. En ellos se puede escuchar cómo la cúpula de Iberdrola quería evitar a toda costa la entrada de Florentino Pérez en el Consejo de Administración de la Eléctrica. Por ello, supuestamente, encargaron ese proceso de espionaje al excomisario Villarejo para intentar sacar trapos sucios de Florentino Pérez y así derrocarlo por completo. Gracias, Alberto. Y como ven, el diario El Confidencial continúa publicando el espionaje de Iberdrola ACS. La Audiencia Nacional ya ha citado a declarar como investigados por un delito de desobediencia al director y al subdirector de este diario. Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Citación que se produce después de que la policía se personase en las instalaciones del Confidencial. Sí, literalmente el juez que instruye el caso Tándem Villarejo y Empresas, 20 piezas, conocemos apenas 2, la del BBV y la de Iberdrola, algo de ellas porque están sometidas a secreto sumarial y un secreto que dura, por cierto, ya empieza a durar demasiado el del BBVA, el otro no tanto, pero en fin, ya es un poco sospechoso. El juez está obstinado en que los medios que están publicando las grabaciones y las informaciones sobre las cuales se asienta el trabajo judicial dejen de hacerlo y entonces pues quiere imponer
imponer ese criterio a los medios de comunicación, no con demasiado éxito, porque uno de esos medios hoy publica informaciones que revelan que el hombre de seguridad de Iberdrola, un tal Asenjo, hombre que lleva 20 años junto a Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, pues mantuvo conversaciones con Villarejo en las que claramente apunta al presi. Es que al presi no se le pueden ir con cosas titubeantes, hay que ir con cosas firmes, porque el presi, porque el presi, porque el presi. Y tanto insistir en el presi, pues va cerrando el círculo sobre el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La compañía ha preparado varios informes forensic con una asesora externa para que determinen el porqué de cada uno de los 17 contratos que acredita con empresas de Villarejo. Pero, en cualquier caso, pues da la sensación de que esto podría acabar pues como acabó con Francisco González, ya fuera de la presidencia del BBVA, es decir, con su declaración ante el juzgado como investigado. Antes a esto se le llamaba imputado, y eso sí que es una situación complicada para la eléctrica Iberdrola. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Isabel Bonija ha declarado hoy como testigo en el juicio de la visita del Papa a Valencia. En el año 2006, el fiscal anticorrupción pidió al juez que declarase para preguntarle por la condonación de más de $500.000 de euros a la Fundación Quinto Encuentro Mundial de las Familias. La expresidenta regional del PP valenciano y también ex consejera de la Generalitat ha asegurado que los más de 500.000 euros que la fundación privada organizadora de la visita del pontífice contrajo se pagaron en su totalidad. La causa, abierta en julio de 2016, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel, remitida a Valencia. Bonija ha apoyado su declaración ante el juez con documentos. Ha sido muy correcto todo, muy correcto, y ha quedado totalmente acreditado que efectivamente no hubo condonación de deuda, sino que se pagó la deuda que tenía o el crédito que tenía Baersa, los 519.000 euros. Así que por mi parte esa era la cuestión. Me van a permitir que no dé detalles porque creo que no corresponde, aunque no sea secreta. Creo que por respeto hay que manifestarlo así, y bueno, si luego hay alguna filtración, pues que sea. Pero por mi parte simplemente aclarar esa cuestión, que es la que había salido en medios, y ha quedado acreditado que la deuda fue pagada y está acreditado documentalmente, por lo tanto no hay ningún problema. España será el país que más frenará su crecimiento en el 2020. 24 horas después del jarro de agua fría de Bruselas, la OCDE también rebaja la previsión de crecimiento para nuestro país. Lo hace en 2 y en 3 décimas, ajustándolo a un 1,2% para este ejercicio y a un 1,1% para el próximo 2020. De esta forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico avisa del notable estancamiento que ya está sufriendo la reducción del paro en España. El organismo, en las previsiones económicas mundiales que ha publicado hoy, prevé que la tasa de desempleo se quede en el 14,2% este año y apenas se reduzca en el próximo. Mucho pesimismo en este informe de perspectivas económicas de la OCDE, donde también se advierte de que la incertidumbre política genera ambigüedad en el ámbito fiscal. De este modo, los nuevos pronósticos del llamado Club de los Países Desarrollados resultan ligeramente menos optimistas que los del Ejecutivo español. La última ronda de revisiones económicas de estos organismos internacionales se ha saldado a la baja para España. Queda poco más de un mes para que llegue la Navidad y ya son muchas las familias que comienzan sus compras. Además de comidas, cenas y reuniones familiares, es inevitable no hacer un regalo. Este año se prevé que los españoles gasten más de 500 euros, en concreto 554 euros divididos en regalos, comida, viajes y ocio. Mientras tanto, los europeos van a dejarse un poquito menos, 461 euros. Eso sí, nos supera Reino Unido con un gasto superior a los 600. Son datos de un informe de Deloitte realizado de cara a esta época festiva para conocer el consumo de los españoles en estas fechas. La estimación de la consultora supera el gasto real del año pasado en un 2,4%. Eso sí, desde Deloitte aclaran que el trabajo de campo para realizar este estudio se llevó a cabo antes de las elecciones generales, por lo que esto puede suponer una variación en el gasto real con respecto a su previsión, tanto para incrementarlo como para reducirlo.
Si cogen un vuelo con Ryanair en los próximos días, ya no le deberían cobrar un suplemento por el equipaje de mano. La reina del low cost anunció hace ya un año la medida de cobrar la carga del equipaje de mano, la maleta de mano, como un extra. Sin embargo, el juzgado de lo mercantil de Madrid ha condenado a la aerolínea a devolver ese suplemento de 20 euros que cobró a una pasajera. Esta viajaba en tarifa estándar con una maleta de mano y tuvo que pagar por encima, además, por su bolso. La justicia entiende que se trata de una medida abusiva, que no puede considerarse el bolso como un bulto, pues puede ubicarse perfectamente en la parte inferior del asiento delantero. Después de esto debería modificar su política de equipajes, pero la compañía asegura que esto se refiere a un caso concreto y que no va a afectar a su libertad comercial de determinar el equipaje de cabina a bordo. Arranca el juicio contra 3 exjugadores de la Arandina acusados de agresión sexual a una menor. Esta vista oral se ha desarrollado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Burgos, con el fin de evitar el contacto entre la víctima y sus familiares con los procesados. Se enfrentan a una pena de entre 39 y 40 años, que es la solicitud de la Fiscalía por unos hechos que ocurrieron en el año 2017. En noviembre de ese año, la menor habría acudido al domicilio de los encausados y allí habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de casa, para seguidamente ser de nuevo obligada por uno de ellos para soportar otra relación sexual en un dormitorio de la vivienda. Las defensas de los 3 procesados mantienen que no existió delito y que intentarán demostrarlo en la vista oral para pedir su absolución. Los hechos son como ha declarado la niña y como pues todas las pruebas parecen indicar que fueron así, vamos a mantener lógicamente la misma acusación que hemos venido manteniendo hasta ahora. Las penas suman en total para cada uno 43 años y 8 meses, lo que pedimos nosotros. Nosotros estamos acusando por agresión sexual, por la violación, por entendernos. En ese caso la edad sí que importa, en cuanto que es un agravante. Al ser una menor de 15 años, pues su consentimiento no valía. Los forenses continúan contradiciendo al chicle. Octava sesión del juicio a José Enrique Abuín por el asesinato de Diana Quer, en la que han declarado los 3 forenses que participaron en el levantamiento del cadáver de la joven. Han explicado que la brida fue el arma homicida empleada para la asfixia, por lo que se descarta que fuese de forma accidental o atropellada. La primera versión que dio el chicle fue precisamente esta, que fue de forma accidental. Una brida de 1,14 centímetros de ancho que apareció enredado en su pelo cuando fue recuperado del fondo del pozo de 10 metros de profundidad en el que había estado casi 500 días. La defensa del chicle intenta sembrar dudas sobre esta brida, ya que no se registró en el acta judicial levantada en la nave abandonada en la que apareció el cuerpo de la joven en el fondo de ese pozo. En cuanto a otra de las claves de este caso, los forenses han asegurado que no se ha confirmado lesiones genitales que confirmen una agresión sexual, pero que esto no implica que no haya pasado, ya que los indicios podrían haberse eliminado durante el tiempo en el que el cuerpo estuvo sumergido. Por el caso de Pozo Blanco, la Fiscalía ha rebajado su petición de 7 a 6 años a la manada. La de hoy ha sido la cuarta y última sesión de juicio en la Ciudad de la Justicia. Uno de los encausados, José Ángel Prenda, ha reconocido haber grabado el vídeo desde el móvil de Antonio Manuel Guerrero y haberlo pasado sin el consentimiento de ninguno de ellos. Con estas declaraciones ha quedado visto para sentencia y el Ministerio Fiscal ha rebajado de 3 a 2 años de prisión la pena por el supuesto abuso sexual. La acusación popular ha incrementado la pena para uno de los procesados hasta 5 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual en vez de los 2 años y 6 meses que pedía por abusos. Que se eleve la petición de pena ha sido algo que ha sorprendido al abogado de la manada. Los policías forales no dijeron la verdad. Si el juez instructor en Pamplona quería o entendía que había alguna necesidad de sacar toda la información y analizar toda la información de los móviles, tendría que haber dictado un auto en ese sentido y a partir del mismo nosotros podríamos haberlo recurrido o no, pero esto de nos sentamos a tomar un café entre no sé qué doctor, el juez instructor y no sé cuántos policías y planteamos qué es lo que vamos a hacer, ni en Pamplona, ni en Córdoba, ni en ningún lugar de este país, porque si se hace así, se hace vulnerando el Estado de Derecho. Yo ya sé mañana cuál es el titular, no me cabe la menor duda. El primero, que la Asociación Clara Campoamor ha pedido agresión sexual, con lo cual ya da alas a todos aquellos que no es abuso, es agresión. Fenomenal, pues ya tenemos el primer titular, y el segundo, que la defensa también ha pedido la sentencia condenatoria. Claro, hemos pedido la sentencia condenatoria de forma alternativa y, como no puede ser de otra manera, partiendo de la premisa que no nos cabe ninguna duda que la sentencia va a ser absolutoria.
Muere una mujer degollada en Carabanchel por su propio nieto. El suceso ocurrió este miércoles por la noche en este distrito madrileño, cuando el joven habría apuñalado a su abuela con un arma blanca, causándole una profunda herida en el cuello que provocó su muerte. Se trata de una mujer de 69 años y de nacionalidad búlgara. En un primer momento se pensó que había sido su hijo, pero las investigaciones apuntan que fue a manos de su nieto de 30 años, también búlgaro, y que podría padecer alguna enfermedad mental. Efectivos del Servicio de Urgencias Médicas se desplazaron a este domicilio de la víctima, pero no pudieron hacer nada, solo confirmar únicamente el fallecimiento de la mujer. Al lugar también se desplazó una psicóloga para atender a la hija de la fallecida, que sufrió una crisis de ansiedad. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Prácticamente todos los adolescentes disponen hoy en día de un ordenador en casa, usan internet y la mayoría también tienen teléfono móvil. No obstante, este comportamiento en ocasiones llega a ser extremo, presentando conductas adictivas. Es por ello que Pantallas Amigas ha lanzado una campaña para concienciar sobre un uso inteligente de los móviles. Y es que cerca del 70% de los adolescentes de entre 10 y 15 años dispone de móvil. La iniciativa incluye talleres dirigidos a unos 2.000 alumnos de primero de la ESO de 26 centros escolares de Madrid y Barcelona, donde les van a ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de tener el control de estos dispositivos. Los talleres, que también se van a dirigir a las familias, pretenden generar un punto de encuentro para intercambiar ideas entre padres e hijos con el fin de hacer un uso saludable del móvil. En página internacional, mientras Israel se encamina a unas terceras elecciones, el primer ministro en funciones, Netanyahu, imputado por sobornos, fraude y violación de la confianza. 3 casos de corrupción investigados por la policía desde el año 2015. El israelí siempre ha negado abiertamente todas las acusaciones, enmarcándolas en una caza de brujas realizada por la policía y la prensa. Se trata de los conocidos casos 1000, 2000 y 4000. En estos casos de corrupción, Netanyahu es sospechoso de aceptar regalos de empresarios a cambio de favores políticos, de alcanzar un acuerdo con un medio y concesiones a un empresario para lograr una cobertura favorable a cambio de dañar a un diario de la competencia. El primer ministro de Israel podría enfrentarse hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de soborno y una pena máxima de 3 años por fraude. Un ataque con misiles mata al menos 10 niños en un campo de desplazados en Siria. El número total de víctimas se eleva a la veintena. También hay mujeres y personal de un hospital cercano entre los fallecidos. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las fuerzas del régimen sirio lanzaron al menos 2 misiles tierra. 2 ataques de las fuerzas gubernamentales en la provincia de Idlib en manos opositoras. El peor de los 2 fue lo ocurrido en el campamento de desplazados internos. Los misiles lanzados también impactaron cerca del hospital pediátrico y materno. Tragedia en Sicilia. 5 personas han muerto tras la explosión de una fábrica de fuegos artificiales. Otras 3 han resultado heridas de gravedad. Las 2 explosiones se produjeron en un depósito y una fábrica de fuegos artificiales de una empresa familiar en Barcelona Pozo di Goto, en el departamento de Messina. Varios equipos de bomberos llegaron al lugar para extinguir el fuego y también para intentar buscar a las víctimas entre los escombros. Al parecer, 2 empleados de una empresa externa estaban realizando trabajos de manutención con soldadoras. Se cree que una de estas chispas habrían alcanzado el polvo pirotécnico, provocando las 2 explosiones. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación para determinar las causas de estos hechos. Patrimonio, historia, gastronomía, mar o montaña, no cabe duda del sinfín de atractivos turísticos de España. 2 destinos de nuestro país están entre los 25 favoritos de National Geographic. La prestigiosa publicación ha elegido Asturias y la Isla del Hierro. Para elaborar esta lista anual han consultado a los expertos de las 17 ediciones internacionales y también a sus propios analistas. De Asturias destacan que en ningún otro lugar de España puedes encontrar tantos sabores, una variedad tan increíble en un área tan pequeña. Ponen énfasis en la vida cultural de Oviedo, en las playas de Gijón y también en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Asimismo, se recomienda viajar a la isla Canaria, precisando que fue durante siglos el Finisterre del mundo
conocido. De ella acentúan que es reserva de la biosfera de la UNESCO y geoparque, además del escenario de una serie de éxito en televisión y uno de los principales destinos de buceo en Europa. Entre los destinos internacionales se incluyen Bosnia, Hungría y Gales. Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia y analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Miramos hoy hacia Bolivia, donde la tensión continúa en las calles y la presidenta ha firmado un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que están desplegados en todas estas movilizaciones. Sí, está causando mucho revuelo este decreto. Es el decreto supremo 4078. Es más largo, es bastante largo, y realmente es un decreto que surge de la necesidad de autorizar a las Fuerzas Armadas a actuar en las calles en apoyo a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que así lo han pedido porque están desbordadas. Vale, hasta ahí todo bien, pero hay el artículo 3 de este decreto, que es el que está causando mucha conmoción, especialmente en la oposición. La izquierda dice que es una licencia para matar. Este artículo, por lo tanto el decreto en sí, y el ministro de la Presidencia dice que está basado en la legalidad actual, en la Constitución y en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Y tiene razón, porque hay dos frases, digamos, mitificadas en este decreto. Una es que los soldados pueden hacer uso de todos los medios disponibles, sí, pero añade en proporcionalidad al riesgo que corran esos soldados y siempre de acuerdo al manual de uso de la fuerza que fue publicado, que fue autorizado en tiempos precisamente de Evo Morales. Y la segunda frase es que, precisamente esta es la más importante, que estos militares están exentos de responsabilidad penal, pero no se acaba ahí. Exentos de responsabilidad penal siempre y cuando actúen en legítima defensa o estado de necesidad, con proporcionalidad y de acuerdo a una serie de artículos que cita de varias normativas, entre ellos el Código Penal. Entonces, ¿por qué todo este revuelo? Bueno, claro, la frase exento de responsabilidad penal es la que ha utilizado la izquierda para atacar este decreto y, por lo tanto, al nuevo gobierno. Y la realidad es que lo único que hace es de hecho, el gobierno justifica este decreto o estas frases para ser disuasorias. Pero en realidad no están diciendo nada nuevo, están recordando, porque esto es así, es decir, un militar o un policía que actúa en un marco legal y con unas órdenes establecidas que son legítimas, estará exento de esa responsabilidad en tanto en cuanto se cumpla una serie de factores. Si no se cumplen, es perseguible, es decir, ese militar, si no actúa en legítima defensa, en estado de necesidad o con proporcionalidad y de acuerdo a determinados artículos, está fuera de la ley. Luego no es una licencia para matar y para hacer todo lo que quieran. Yo creo que aquí, en realidad, esta parte del decreto sobraba porque las propias leyes ya lo incluyen en cualquier régimen legal de nuestro entorno y desde luego de países como puede ser Bolivia, con lo cual sobraba porque lo único que ha servido esta sobreexplicación de algo que ya está en las leyes ha sido para que le ataquen sus enemigos, pero repito, no es una licencia para matar y sobraban esos artículos. También la izquierda ha intentado mostrar estos días que se ha producido un golpe de Estado. ¿Es esto realmente así? Bueno, yo creo que el golpe de Estado es complicado decir dónde empieza o dónde termina un golpe de Estado. Yo creo que el golpe de Estado, en todo caso, el que sí es seguro es el que Evo Morales ha intentado realizar sobre su propio país a lo largo de estos años, ¿no? Lo que pasa es que le ha fallado, le ha ido fallando, bueno, le ha ido salido bien hasta que al final le ha fallado ahora, ¿no? Empezó en 2014 cuando sus amigos del Tribunal Constitucional le permitieron ir a por un tercer mandato cuando la Constitución decía que solo se pueden tener dos, pero bueno, como dominaba de forma abrumadora al Tribunal Constitucional a dedo, pues sus amigos le dijeron puedes ir a por el tercero. Aunque fuera legal, como digo. En 2016 el referéndum sometió a referéndum un cuarto mandato, dijo esta vez ya no van a ser mis amigos del Tribunal Constitucional, voy a sacar el referéndum porque el pueblo me apoyará, el pueblo no lo apoyó, perdió ese referéndum y sin embargo acudió otra vez al Tribunal Constitucional que dictaminó, y esto no es un chiste, que es un derecho humano el ser presidente de por vida, ¿no? Es un derecho humano, con lo cual bueno, pues le permitieron ir a por el cuarto mandato. Y luego hasta el pucherazo de estas elecciones, ¿no? Y digo pucherazo porque así lo ha confirmado la Organización de Estados Americanos, ¿no? Es decir, hasta la suspensión de las elecciones ganaba por 7 puntos, necesitaba 10 puntos, más de 10 puntos para poder evitar una segunda ronda y yo, sorpresa, a las 24 horas cuando se reinician las elecciones,
lleva ya un 10%, ¿no? Entonces esto ya fueron, entonces la gente salió a la calle, han sido las manifestaciones en esas horas, en ese día, mayores que ha tenido, más grandes, más masivas que ha tenido en toda su historia, que se conozca Bolivia. Empezaron las dimisiones en su gobierno, el motín de una parte de la policía, y en ese momento sale el informe de la OEA diciendo esto ha sido un fraude en todos los órdenes, en todos los sectores, en todos los niveles de las elecciones, y estas elecciones son absolutamente fraudulentas, con lo cual pues el hombre no dimitía y decía que bueno, que yo venga, vamos a organizar otras elecciones, como se ha dicho, me sigo presentando, y ahí es donde el ejército le dijo: habrá otras elecciones, pero tú no vas a ser candidato. No puedes ser candidato después de todo esto que llevamos. Pero no hay un golpe de Estado. Le dijo: tú no vas a ser candidato, te recomendamos que no vayas. Efectivamente, es una recomendación que te hace el ejército, pues normalmente en estos países, en estos tiempos, la tienes en cuenta. Pero no pusieron un gobierno. Hubo un vacío de gobierno durante 2 días, hasta que se cubrió. No fue el ejército quien asumió el rol de, como otros días, ¿no?, de garantizar la seguridad y luego pone a uno de los suyos. No, el gobierno se quitó. Nunca se puso, de hecho, no es que se pusiera y se quitara, es que simplemente le dijo a Evo Morales que él no podía ser candidato dadas las circunstancias. Ya está. Si esto lo consideran golpe de Estado, adelante. Pero yo creo que el golpe de Estado por doble es el que Evo Morales estaba intentando realizar sobre Bolivia. ¿Estaba Bolivia a punto de convertirse en Venezuela? Si tenemos en cuenta que lo que había era un régimen perpetuo, con un caudillo en permanencia y que iba a terminar ahí sus días a cargo del gobierno, con un gobierno todopoderoso donde los tribunales y las leyes se hacían a medida y donde los tribunales estaban en manos del poder, donde la corrupción rampante no se perseguía porque la organizaba el poder, donde se perseguía la oposición y había una impunidad absoluta de cualquiera que detentara alguna parcela del poder. Eso es lo que hoy definimos Venezuela, pero es que es exactamente lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Luego yo, más que si esto nos estaba llevando a Bolivia hacia una Venezuela, más bien yo creo que ya habían llegado. Bueno, todo esto que se está produciendo en Bolivia, la dimisión de Evo Morales, se suma también a las protestas de estos días en Chile. Esta semana se ha cumplido un mes desde el estallido social y desde entonces 20 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas. Sí, aquí la diferencia con estas protestas yo las compararía más con las que pueden estar teniendo regularmente o reincidentemente en Irán, como en estos momentos también están ocurriendo, ¿no? En este caso es la subida del precio del metro. Es la excusa, más que la excusa es la gota que colma el vaso, ¿no? Y esto le está ocurriendo a Chile, ocurría también con los gobiernos de izquierda y sigue ocurriendo y ocurrirá reiteradamente y cada vez más. ¿Por qué? Porque es un país que es muy rico, es verdad, es uno de los más ricos de la América hispana, pero con unas desigualdades sociales muy grandes. Es decir, hay una distribución especialmente desigual. La distribución nunca es igual en ningún lugar del mundo, evidentemente, ni debe serlo, porque la distribución también depende de otros factores, ¿no? Pero lo que pasa es que en Chile es que la distribución es tan desigual que sobre todo la gente está muy harta de una educación, unas pensiones y una salud que no llegan a todos, que lo público es sinónimo de lo de los pobres y de no llegar y de no tener. Entonces, ante esa situación, pues es normal que haya protestas. Y repito, son protestas que está habiendo reiteradamente, cada X tiempo en Chile. Lo que pasa es que ahora quizás son más graves que nunca y esto igual ayuda a que se intente buscar una solución, aunque va a ser difícil. Bueno, Sebastián Piñera ha anunciado un acuerdo entre el sector oficialista y también la oposición para someter a referéndum una posible reforma de la Constitución. ¿No hubiese sido mejor declarar el estado de emergencia? Bueno, de hecho lo declaró al principio, lo declaró en octubre, lo retiró al poco tiempo. El 12 de noviembre, la semana pasada, estuvo a punto de declararlo de nuevo y lo ha confesado que estuvo a punto y a última hora lo que decidió fue un refuerzo de los carabineros, de las fuerzas del orden público, en vez de activar el estado de emergencia, que para que el público lo entienda, el estado de emergencia, cada país es distinto en este momento, lo que significa en Chile el estado de emergencia, una de las cosas es el ejército a la calle, que es lo que ocurrió en octubre y lo que ha evitado en noviembre. Yo creo que un excesivo uso de la fuerza en determinado momento es contraproducente, pero sin embargo el nivel de la violencia que ha sufrido y está sufriendo Chile sí que creo que hace necesaria la activación
permanente en determinados lugares, no hace falta que sea en todo el país, el estado de emergencia y por lo tanto de que el ejército asegure de una vez por todas que llevan un mes de protestas muy violentas y esto habría que acabarlo. ¿Cuál es la razón de que no se haga? Evidentemente el interés político. Al final el mandatario actual, Piñero, está considerando que si activa el estado de emergencia se va a hacer demasiado impopular y no tendría cabida en un futuro Chile. Es decir, él todavía piensa, cierto que tiene posibilidades, que podría mantenerse si llega a un acuerdo, etcétera, etcétera. Y por eso permite que se mantenga esta violencia enviando simplemente a policías que están a todas luces están en inferioridad en muchos de los escenarios en los que se ven envueltos. Pero bueno, esto me recuerda a algunas cosas que hemos vivido en Cataluña recientemente, ¿no? Es una cuestión de interés político. ¿Pero este acuerdo va a lograr que esas protestas en las calles se terminen? Lo dudo mucho. El acuerdo, es verdad que principalmente se habla de modificación de la Constitución, modificarán la Constitución, pero al final lo que hay es una desigualdad social. La Constitución no puede entrar en eso. Sí, podrá decir cosas muy bonitas y tal, pero no va a entrar de lleno, que es en la redistribución de la riqueza o en crear una sociedad, o en crear un Estado, o en crear, digamos que, activar una economía en la cual todos los ciudadanos, entre las gallinas que entran, las gallinas que salen, los impuestos, etcétera, los ciudadanos se sientan representados y sientan que tienen lo que merecen conforme a lo que están trabajando y lo que están dando, y eso no lo va a cambiar la modificación de la Constitución. Hay otra de los acuerdos que propone, aparte de la Constitución, que es precisamente ese, la justicia social. Yo creo que la Constitución va a funcionar, van a modificar la Constitución. Creo que otro acuerdo, que es el de la violencia, contra la violencia y por la paz, también va a funcionar. Al final van a llegar todos al acuerdo de que la gente a sus casas y se termina la violencia por ahora, pero yo creo que donde van a fracasar, desgraciadamente, y ojalá no sea así, pero yo no le veo mucha salida, es en la justicia social, que es la tercera justicia. Hablan de justicia, pero no penal, hablan de justicia social, que es la tercera pata, y yo creo que ahí es donde no van a poder llegar a un acuerdo y sobre todo no van a poder modificar la situación del país, que es realmente grave, económica y socialmente. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero como siempre les dejamos con tiempos modernos y después el mejor análisis político en El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.